En leyendo la Biblia, hoy nos toca que leer el libro de Marcos capítulo 8. A través de este libro vamos a aprender algo tan importante que es la redacción que Marcos nos dio a través de este evangelio. Hoy nosotros podemos disfrutarlo, podemos leerlo, podemos comprender haciendo caso omiso de las palabras que el Señor Jesús nos dijo. El que lea, entienda. Así que si queremos ser esa iglesia conocedora, esa iglesia que no se va a dejar engañar, recuérdense que el mismo Señor Jesús también dijo, mirad que nadie os engañe. Y a través de esta lectura es como nosotros vamos a poder desarrollar el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento respecto a la palabra de Dios. Y cuando escuchemos una prédica o una enseñanza, sabremos entender de qué nos están hablando o a qué se refieren. Así que juntos dispongamos nuestro corazón y aprendamos en el libro que nos toca hoy leer. San Marcos capítulo 8. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse por el camino, porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: Pero, ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen ustedes? 7. Contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó repartirlos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes en 7 canastas. Los que comieron eran cerca de 4,000. Luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Lo primero que encontramos en el capítulo 8 es Jesús da de comer a una multitud. En el verso 1 nos explica que era un nuevo día, eso significa un día diferente, y que se habían juntado mucha gente en ese lugar y no tenían nada que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dice, como quien dice, Jesús percibe, se da cuenta que una multitud grande reúne a sus discípulos y se dispone a decir algo. Definitivamente lo que nos está tratando acá Marcos es relatar cómo da inicio a lo que él nos está narrando acá, que es cómo da inicio a proceder a alimentar una gran multitud. En el verso 2, Jesús da a conocer por qué reúne a sus discípulos, les dice a ellos lo que él quiere dar a entender y da a conocer su compasión sobre la gente. Al ver que ya llevaban 3 días ahí con él y que no tenían nada que comer. Lógicamente, él percibe que durante esos 3 días ellos estuvieron comiendo, pero en este momento él se da cuenta que esta gente se ha quedado sin comer y están ahí con él. Entonces, al ver esa, podríamos decir, intención, esa disposición de la gente de escucharlo, de estar pendiente de lo que él estaba enseñando, más bien como que estar entusiasmadas en lo que estaban viviendo y recibiendo en cuanto a la enseñanza que el Señor les estaba dando. Entonces ellos deciden de cierta manera quedarse ahí, y al ver el Señor la disposición de ellos, se compadece de lo que ellos están dispuestos a hacer, que en este caso sería aguantar hambre. Entonces el Señor es por ello que junta a sus discípulos y les da a conocer su intención. En el verso 3, el Señor también tenía información de que algunos venían de lejos, es lo que entendemos. También se da cuenta que, lógicamente, es probable que algunos se les haya terminado antes la comida,
pareciera que definitivamente él tiene como que un cálculo de cuánto tiempo ellos llevaban sin comer. Por ello es que dice en el verso 3, si los mando, algunos viven tan lejos, se van a desmayar en el camino. Porque lógicamente la comida de ellos estaba en su casa. Entonces llegar a su casa era una meta que ellos necesitaban realizar, pero al querer emprender esta meta, porque estaban muy lejos, el Señor considera que ellos se iban a desmayar, lógicamente, porque por el agotamiento que ya tenían, por el agotamiento que iban a llevar para llegar a sus casas, lógicamente el cuerpo no iba a resistir esa situación. Entonces Él por ello se compadece y se dispone a hacer lo que vamos entendiendo. En el verso 4 encontramos podríamos decir, lo que los discípulos perciben en el punto material, físico, el lugar, porque le contestan que cómo pueden dar de comer en ese lugar donde nadie vive, como que dice, no pueden ir a comprar, no pueden ir a pedir o hacer algo, o bueno, como que tener un lugar apropiado para poder crear comida o hacer comida. Bueno, ellos lo ven como que pareciera que este lugar donde estamos no es apropiado para nada. Entonces, es por ello que definitivamente ellos perciben el ambiente, humanamente hablando, se refieren, pues creo que estaban hablando correctamente en términos humanos, pero lógicamente la intención del Señor era otra. Entonces, lógicamente ellos no lo comprendían y es por ello que contestan de esta manera. En el verso 5, Jesús sabía que los discípulos sí llevaban comida. Es por ello que les pregunta y les dice cuántos, podríamos decir, cuántos panes tienen ustedes. Es la primera pregunta que les hace. Ellos le contestaron 7. Como quien dice, el Señor no estaba no estaba en un punto donde Él estaba viendo qué hacer. Él estaba en el punto que algo tenemos que aprender en esta parte, es que Él estaba basado en lo que había. Lógicamente, su labor, podríamos decir, el milagro que Él iba a suceder allá era multiplicar lo que ya había. Entonces, esa es una forma también de ver la bendición, que es tan importante entenderla. Yo siempre la he explicado y la vuelvo a hacer porque muchos de nosotros pensamos que, hagámoslo así, algunos pensamos, bueno, si Dios me diera 1,000,000 de quetzales, y a veces no tenemos ni el quetzal. Entonces, tenemos que entender que de un quetzal Dios puede multiplicar a 2, a 3 y sucesivamente puede existir la bendición o los panes o los peces, pero esa es la base de la bendición. Es por ello que tenemos que a veces entender que necesitamos tener algo y siempre vamos a tener algo, pero tenemos que entender que la bendición es el milagro de multiplicación o de uno salgan muchos. Ese es el verdadero fundamento y la capacidad que nosotros necesitamos entender en cuanto a la bendición. En el verso 6 nos da a entender que el Señor dispone a que toda la gente se siente, como que dice, esperen algo. Y así tomó los panes, los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Eso, así lo hicieron, digamos, empiezan a repartir pan. Según el relato acá, todavía no está diciendo si hay peces, pero sí que ya hay pan, ya el pan ya fue multiplicado. Y lo primero que, lógicamente, después de haber orado y dado la bendición y haber logrado el milagro de multiplicación, lo empiezan a repartir a la gente. Eso es lo que entendemos en el verso 6. En el verso 7 encontramos el componente de una buena comida. Ahora acá dice, no dan las cantidades, o bueno, no la narra Marcos, pero sí habla de que habían unos cuantos pescaditos, los cuales Dios dio la bendición y mandó también a que lo repartieran. Entonces acá hay pan, hay pececitos, de plano no eran muy grandes, eran
pequeños, pero aún así el Señor los multiplica y lógicamente pues satisface por el cual Él mandó a la gente a esperar, a sentarse, a acomodarse, porque iban a tener un sustento que lógicamente los iba a ayudar para que pudieran despedirse e ir a sus casas y lógicamente no sufrir el desmayo, no sufrir o no compadecer el cansancio y el desgaste que ya tenían por el hecho de no tener un sustento continuo que normalmente sabemos todos que hoy en día, gracias a Dios, podemos tener. En el verso 8 entendemos que el milagro ya había sucedido porque nos habla de que todos fueron satisfechos y nos dice que hubo sobra de la comida, tanto así que el sobrante fue recogido en 7 canastas, como quien dice, la abundancia que el Señor o la bendición que el Señor pronunció sobre estos alimentos no solo alcanzó, sino sobró de lo que el Señor había o se había comprometido a darle a ellos. Así que ellos disfrutaron, comieron hasta saciarse, es la idea que nos quiere dar acá, pero aún hasta saciarse hubo sobrante de lo que ellos habían consumido. En el verso 9 encontramos que fueron 4,000 familias. Hago esto porque entiendo que en Mateo nos hablaron de que solo fueron contados los hombres. Y cuando esto era una costumbre, digamos, se tomaba en cuenta la familia o el núcleo familiar a través del hombre. Y casi siempre era contado el hombre porque, lógicamente, él era el medio para saciar a una familia. Y entonces más o menos tomamos la idea aquí que fueron 4,000 familias, probable de 3 hijos, de 2 hijos, de 1 hijo, de 5, de 6 hijos, no se sabe exactamente, pero es más o menos la idea para que nosotros entendamos la magnitud y el poder de Dios en cuanto a la multiplicación, en este caso de los alimentos que el Señor Jesús brindó a estas personas que habían dispuesto a escuchar y a darse el tiempo necesario para aprender de él. En el verso 10 encontramos ya el punto donde el Señor se dispone a retirarse también de igual manera como se retiró las personas y se reúne con sus discípulos y se van a una región que se llama Dalmanuta. Ese es el lugar donde ellos destinaron y se embarcaron a ir hacia ese lugar. Eso es lo que tenemos en el verso 10. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Y para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué pide esta gente una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Entonces los dejó, y volviendo a entrar en la barca, se fue al otro lado del lago. En el verso 11 entendemos o encontramos otro subtítulo que dice: los fariseos piden una señal. Así que dice que comenzaron a discutir con Jesús los fariseos y para tentarle o tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa para probar que él venía de parte de Jesús. Es aquí donde saco la idea de por qué algunos no entienden la Biblia tal como la deben de entender. ¿Por qué algunos de cierta manera no logran sentir lo que hoy en día nosotros sentimos en cuanto a la presencia de Dios? Algunos también no logran como tener esa relación con Dios que definitivamente, por ejemplo, en mi caso, digamos, si alguien me dijera: mire, Dios le ha hablado, sí, me ha hablado. Mire, ¿usted qué experiencias tiene con Dios? Y le contaría, me cansaría hasta de contarle, así. ¿Por qué? Porque ese es el fin que realmente quiere Dios. Digamos,
Dios se viene a revelar a nosotros. Estoy seguro que si yo le pregunto a Abraham, a Moisés, si tuviera la oportunidad de hacerlo, yo sé que ellos me contarían. Lo que estoy tratando de decir es que hay personas que de cierta manera no experimentan eso, digamos, como que están en la iglesia, como que están con Dios, pero la verdadera pregunta no es ¿por qué Dios no se revela a mí? La verdadera pregunta no es ¿por qué yo no siento esto? La verdadera pregunta es ¿cuál es mi intención al buscar a Dios? Si nos damos cuenta, los fariseos eran personas que les gustaba discutir. Digamos, si yo estoy tratando de entender la Biblia para demostrarle a todos que yo sí entiendo, que yo sí puedo, y que no hay como este siervo, el número uno, esa intención no es buena delante de Dios. Si yo estoy tratando de buscar a Dios para ir a hacer milagros, para que la gente vea que Dios está conmigo, no es bueno. Si buscamos vanagloria, si buscamos admiración de las personas, si buscamos cuestiones que nos lleven a un punto donde todos nos ven el gran siervo de Dios, esas intenciones también son malas, y es por ello que no podemos llegar a experimentar lo que otros experimentan. Si de cierta manera creemos que Dios es teología y que solo a través de la teología puedo entender a Dios y puedo exponer a Dios, estoy errando, porque la verdadera base de Dios es la espiritualidad. Entonces, hay cosas que no se trata de que a mí me hicieron pastor, me dieron teología, me hicieron esto, yo me gradué, yo tengo título, yo tengo... Sí, pero ¿tienes el respaldo? ¿Tienes el llamado de Dios? Hay cosas que definitivamente necesitamos comprender, y cuando las comprendemos podemos llegar a desarrollar muchas cosas que lógicamente yo no necesito decirle a Dios hazme un milagro para creer, porque ha hecho tantos milagros en mí sin pedírselos, y uno de ellos Él me lo dijo, que yo comprendería su palabra. Lógicamente yo dudé en mi momento, en mi tiempo, yo creí que nunca lo iba a lograr, pero me fui dando cuenta que conforme el tiempo, ya 25 años en las cosas de Dios, hoy me doy cuenta que eso que me dijo hace 25 años más, porque sería años antes de venir a Cristo, no lo podía creer. Hoy en día es una realidad, y Él me dijo, tú verás que esto será una realidad. Y hoy puedo decir, es una realidad en mi vida. Es por ello que cuando hablo de la intención para buscar a Dios, es esta. Digamos, los fariseos querían que el Señor les comprobara. No era suficiente la sanidad de los ciegos, no era suficiente la sanidad de leprosos, no era suficiente la cátedra, la enseñanza con autoridad, no era suficiente el que los demonios respetaran la autoridad de Cristo, no era suficiente. Digamos, ellos estaban percibiendo ciertas cosas. Y a veces pasa esto, digamos, tú puedes ver un milagro en otras personas, sanidades puedes ver, y todavía tú dices, bueno, pero haz uno conmigo, Señor. Eso es tentar a Dios. Porque hay cosas que, créeme, que a mí me ha sido suficiente. Por ejemplo, hubo un tiempo donde yo miraba a todos, créanme, así de una manera, recibir bendición de Dios. Yo veía gente que recibía casas, yo veía gente que, pues, Dios les permitía predicar. Digamos, yo miraba, para mí era una bendición predicar al Señor. Pero en ese entonces yo no podía predicarlo como hoy en día podía. Yo decía, algún día voy a lograr, ya Dios me lo dijo, pero algún día. Pero para mí no lo podía, para mí era difícil de alcanzar. Lo que estoy tratando de decir es que muchas cosas para mí en ese entonces yo solo tenía que admirar, pero aún así admirar, decir, qué bueno, qué bendecido este hermano, qué bueno que él tenga esto, qué bueno que reciba una casa, qué bueno esto. Créanme, algún día me va a tocar a mí. Dios sabe cuándo. Bueno, mi día llegó, mi tiempo llegó, mi turno llegó. Pero nunca vine, Señor, si tú me das una casa te busco, si tú me haces eso yo te predico. No, nunca hice eso. Siempre le decía, Señor, líbrame de malas intenciones, líbrame de vanagloriarme, líbrame de buscar multitud, líbrame de buscar admiración. Contigo es suficiente.
Es por ello que el Señor les niega a ellos. Y es por ello que vamos entendiendo que ellos le demandan a Dios. Querían que de cierta manera si les hacía algo exclusivo a ellos iban a creer. Según lo que ellos querían hacer era una trampa, eso no era permitido. Y lógicamente si él lo hubiera hecho demostrando que ellos no lo hubieran creído. Porque entonces lo hubieran tachado como un hombre vanaglorioso. Porque realmente ellos querían ponerle una trampa al Señor.